Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el canal digital del Diario de la República. El inquilino precario de Palacio de Gobierno, el señor Gerí, tenía un único encargo por parte de las 5 familias que detentan el poder real en el país, ¿no? Keiko, López Aliaga, Acuña, Luna y Los Cerrón. Y era no Serdina, sino Cerdino, como la mascota de los Picapiedra. Y la cosa iba bien al inicio hasta que comenzó a convertirse en Pedro Castillo II, en una versión china de Zarratea. Y así empieza una semana sumamente caliente. Cuando uno dice ya, ¿qué otra cosa puede pasar en el Perú? Pasan. A las 2 de la madrugada, el señor Gerí lanzó un video desde Palacio de Gobierno de 4 minutos en los que trató de propalar una suerte de mensaje, de discurso más enrevesado que pelo de loco, más enmarañado que look de Rastafari, porque lo único que se le entendió era que además del chifa se había reunido en un local comercial con su amigo, como lo ha bautizado Rosa María Palacios, el tío Johnny. Y de verdad, la cosa se le está complicando a Gerí, pese a que algunos comiencen a tratar de suavizar el asunto, de que solamente son sospechas y no hay nada documentado todavía. Pero lo cierto es que desde la primera versión hasta la última, la de las 2 de la madrugada, ha ido cambiando de versión como quien cambia de calzoncillos, prácticamente. Es alucinante. Cuarto Poder, efectivamente, sacó estas imágenes en las que aparece el señor Gerí con su amigo el tío Johnny, un día que le cerraron un local en el centro de Lima y él apareció inmediatamente, ya no encapuchado, pero sí con lentes oscuros y llamando a alguien, gesticulando, aparentemente gritando, para que le reabran el local a su amigo el señor tío Johnny. Según el candidato a la presidencia, Rafael Belaúnde, reunirse escondidas disfrazado de raquetero en un chifa, está buena esa, me parece que es una afrenta a la investidura presidencial. Esa es la portada de hoy día del diario La República. Lo que le debe estar inquietando a Gerí es que sus aliados, entre ellos el diario oficialista, El Comercio, ya comienzan a volteársele. Se revela una segunda visita no oficial del presidente José Gerí a empresario chino. Y el Pasquín de la Caverna Expreso, que fue el que, digamos, adelantó lo de la foto con el ministro del Interior, el señor Tiburcio, que, no, porque la primera versión era, no, es una reunión de coordinación para ver las relaciones Perú-China. Después, Fernando Rospigliosi se quería comer un chifa pues, con su amigo, ¿cuál es el problema? Y ahora se trata de que era un gesto suyo por el esfuerzo y la labor que cumplen sus escoltas y el ministro Tiburcio. 3 versiones en una semana.
y vergüenza nacional le ponen ahí con declaraciones incendiarias de Vitocho García Belaúnde, que dice: reunión de Gerí es una muestra grotesca de lobismo presidencial. Sobre esto, el programa La Encerrona esta mañana recordaba unas declaraciones del congresista Carlos Anderson para Radio Exitosa que fueron proféticas. Tenemos las imágenes. ¿No? Un señor de 38 años que en su vida ha hecho nada notable, ¿verdad? Que termina siendo presidente y que ha sido a lo largo de estos años en el Congreso básicamente un operador de lobbies, ¿ya? Y todos lo hemos visto, ¿ok? Así que creer que alguien como él de la noche a la mañana no se va a desprender de todos esos arreglos, de esa cultura que él tiene, digamos, de arreglar por aquí, arreglar por allá, de componendas, etcétera, en beneficio del país, a mí me resulta imposible darle el beneficio de la duda. Imposible. ¿No, señores? Bueno, esta mañana más temprano, aquí en este canal, Rosa María Palacios hizo un análisis sobre el caso Gerí, o Zarratea 2, o el cuentazo chino, ¿no? Que del chief ahora fue al local porque le gustaban los caramelos chinos. O algo así han dicho. Ya les he dicho yo, el Perú no es un país, es una caricatura de país. Pero las cosas que ocurren son realmente alucinantes. Y Rosa María ha desgranado paso a paso, de una manera minuciosa, rigurosa, muy analítica, que yo la verdad no voy a comentar más sobre el tema y les voy a recomendar fervorosamente que vean el comentario inicial de Rosa María Palacios sobre este asunto, porque no tiene desperdicio. Es imperdible. Tenemos una partecita nada más de lo que ha dicho Rosa María esta mañana. Y que el señor Yang tiene una serie de negocios con el Estado peruano. Es proveedor del Estado peruano. Miren, no sé, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Pero camina como perro, ladra como perro, ¿no? Tiene pelo de perro, huele a perro. Supongo que es perro, ¿no? Es decir, esto parece tráfico de influencias. Parece, tiene todos los elementos. El señor presidente se desplaza en el minuto en que le piden que vaya a los negocios de este señor. Y la explicación que hace de madrugada incluye la frase: cuando visito un chifa o una tienda de productos. ¿Cuál tienda de productos decías ayer en la madrugada? Claro, él ya sabía lo que anoche iba a salir. Bueno, de verdad, les recomiendo que vean y escuchen a Rosa María Palacios sobre este asunto. Más clara ni el agua, más clara imposible. Y lo que ha dicho es bien fuerte, ¿eh? Esto podría efectivamente tratarse de un caso de tráfico de influencias. Por menos vacaron a Pedro Castillo así. Y acá no va a pasar nada. ¿Qué va a decir el fujimorismo? ¿Qué va a decir Acuña? ¿Qué va a decir la bancada de Luna? ¿Qué van a decir los Cerrón? ¿Qué va a decir la gente de López Aliaga? Porque ellos son los que sostienen a este sujeto como una marioneta.
se los dije al inicio, solamente le dieron un único encargo a Gerí para que se ponga la banda presidencial. Haznos la camita hasta las elecciones y ya, punto. Pero el otro no pudo con su genio. La profecía de Carlos Anderson, que en paz descanse, pareciera que comienza a transparentarse de una manera burda, con capucha de raquetero, con lentes oscuros, acudiendo al segundo de que lo llama el tío Johnny para que le resuelva un tema municipal. Alucinante. Alucinante. ¿Lo van a vacar o no lo van a vacar? No, pero es que las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Y? A mí me parece que es gravísimo lo que estamos viendo. Y presumo que no va a ser lo único que vamos a ver. Antes de ir a la pausa, no se olviden de likes, compartir el video, por favor. Queremos sobrevivir en este espacio, necesitamos de su like. Necesitamos que compartan también el programa, que se suscriban al canal. Bueno, el día de ayer yo pensé que la siguiente noticia era un meme. Se lo juro, bueno, no por Dios porque no es una expresión, se lo juro por Dios. Y no lo era. Toda la prensa internacional lo ha rebotado el día de hoy. ¿Qué ha pasado? Donald Trump, el nuevo emperador mundial, ha vinculado directamente su intención de controlar Groenlandia, comprándola, invadiéndola, tomando por la fuerza, con el hecho de no haber obtenido el Premio Nobel de la Paz. Tal cual. Sí, es literal. Así lo ha dicho Donald Trump. No me dieron el Nobel, jódanse. Ahora ya la paz me importa un pepino. Me voy por la guerra. En serio, ¿eh? Y lo hace en una insólita y presumo que inédita carta, una misiva que le envía al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en la que además advierte de que después de que como no recibió el premio, el galardón, ya no se siente obligado a buscar la paz. Entonces se infiere que va a buscar la guerra. Dice textual, teniendo en cuenta que su país, Noruega, que es el país que entrega el Nobel de la Paz, decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz después de haber detenido 8 guerras, no sé qué guerras ha detenido este señor, ya no me siento obligado a centrarme en la paz. Y ha anunciado, casi al mismo tiempo, la imposición de unos aranceles altísimos del 25% a los países que se están aliando con Dinamarca y Groenlandia. A los países que están mostrando su adhesión a Dinamarca y a Groenlandia, para que no las invada Donald Trump. Todos, por cierto, miembros de la Alianza Atlántica, de la OTAN. Son 8 estados europeos hasta el momento, que son Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, ex Holanda, Noruega, Suecia y el Reino Unido, el aliado de toda la vida de los Estados Unidos. Y de otra parte, ya que estamos en esto,
La decisión de la Premio Nobel de la Paz 2025, la venezolana María Corina Machado, de entregar su medalla a Trump ha suscitado fastidio, resquemores, indignación entre muchos políticos, escritores, analistas noruegos que definen el acto que hemos visto hace pocos días como patético y ridículo. También dio pie a un comunicado de rechazo del Comité Noruego, que es el que entrega el Premio Nobel de la Paz, y en este comunicado se señala que el Premio Nobel y el galardonado son inseparables. Un premio no puede, ni siquiera simbólicamente, como pretendió Machado, ser cedido o redistribuido. En fin, vamos a ir a la pausa y regresamos con el periodista Carlos Cornejo, nuevo jale para el streaming de la República, que ha empezado súper bien con un especial sobre Fernando Rospigliosi o la metamorfosis de Fernando Rospigliosi, y con él vamos a conversar sobre eso y ojo, si hay vacancia, o sea que podría no haber, al pacto mafioso no le conviene que haya ahorita inestabilidad, movimientos de ese tipo. Pero tienen que definir en las próximas horas si lo vacan o no lo vacan. Y si lo vacan, ¿quién sería el nuevo presidente del Perú? ¿Será Fernando Rospigliosi? Pausa y regresamos. Entre sombras, la verdad respira, se esconde, espera, se filtra por las grietas del poder. No hay silencio que dure para siempre, ni mentira que no deje rastro. Las voces se apagan, pero los ecos persisten como heridas abiertas en la memoria del país. Buscamos entre papeles, entre nombres, entre miradas que esquivan la luz, porque la verdad no grita, la verdad resiste. La verdad a fondo, donde el miedo no alcanza. Continuamos con la segunda parte del programa. No se olviden, por favor, de su like, Si no les gusta, hagan así también si quieren, no sé. Compartan el programa. Si no les gusta el programa, ya les dije, compártanlo con la gente que peor les cae. Suscríbanse. Ya no sé qué más decir. Valeria, no me has dicho nada más, ¿ah? Yo sigo tus indicaciones. Hola, Pedro. Solo paso por aquí para decir que no se olviden también de comentar. En un rato vamos a leer sus comentarios porque tenemos muchos saludos, preguntas, comentarios, quejas, haters, de todo. Así que en un ratito vamos a leer los comentarios. Hay más de 250 personas conectadas, Pedro, solamente en YouTube, y solamente 97 likes. Así que todos los que nos están viendo, déjenos sus likes, por favor, porque eso nos ayuda a que lleguemos a más personas. Siempre me falta algo. Bueno, tal como hemos anunciado,
Carlos Cornejo, nuevo jale del streaming de la República. Se encuentra con nosotros. Carlos, bienvenido. Hoy, Pedro, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de estar contigo. Además a quien sigo desde que tenía tirantes en... Hace siglos, hace siglos. Y además a quien se encargó junto a Yo te Paula... entrevisté una vez, pues me Sí, acuerdo. pues hace mucho Claro, tiempo. Claro. Decía que quien se encargó junto a Paolo Gas de traerse abajo a una secta tan peligrosa en el país, así que tienes toda mi admiración y mi aprecio, Pedro. Bueno, yo me acuerdo de una entrevista que le hice a ti cuando eras dirigente universitario, ¿no? Claro, En en la el época año de 97 las debe haber sido protestas. eso, sí, por eso, gracias por todo, Pedro. Bueno, empecemos primero por la coyuntura, ¿no? Tus impresiones sobre Gerí y su mensaje de las 2 de la mañana. Pues como todos, entre asqueado, molesto, triste por este yo soy de Bukele, ¿no? Esta copia torpe. Vi este mensaje a las 2 de la mañana en esta actitud de raquetero pobre, de esta gestualidad de matoncito de barrio, de este interino que nos han puesto este Congreso. Pero todo lo traicionaba, lo atroz, que ¿no? decía, su No, lenguaje horrible, corporal, horrible, o sea, horrible. todo mal. Horrible. Y te escuchaba y decía, hay que vacar, ¿no? Pero vacar en este momento, decía también, volver a usar una figura constitucional que no está pensada para el control político, sino que siempre ha sido mal usada en nuestra Constitución. La vacancia no es un arma de control político. ¿Entraríamos en qué vórtice? Rospigliosi de presidente, semejante sujeto, a Pero- gusanar otra pero- vez el espacio político, Pedro. Pero vamos, entonces habría doble rasero. ¿Por qué a Castillo Sí, claro. sí, No, por sí, menos claro, por supuesto. lo vacas Oh, por supuesto. y a digamos ya con todas los indicios que están apareciendo, cada semana algo nuevo y peor? No, parece que es un país siempre sin salida, Pedro, ¿no? Pero ¿te imaginas vacar un presidente a 3 meses, 4 meses de elecciones presidenciales? Bueno, pues asume Rospigliosi. Un fanático como Rospigliosi, Pero, un sujeto bueno. que quería la lucha armada junto a vanguardia revolucionaria en los años, o sea, tomar las armas y matar para llegar al poder, y es un sujeto que ahora soporta que se maten a personas que protestan en Juliaca e incluso tolera la muerte de inocentes. Vi tu programa, No, pues, tu primer Pedro, programa inaugural que fue... Tuvimos mucha suerte, ¿eh? Fue un piloto, Pedro, sí. ni siquiera fue el programa Es verdad, inaugural, me digamos, comentó ¿no? Lalo Cáceres. Sí. Me comentó Lalo Cáceres sobre cómo fue ese primer programa. Pero igual, superó las 100 y pico mil vistas, una cosa tuvimos mucha impresionante. suerte, sí. Y yo, honestamente, esperaba una segunda parte, porque Rospigliosi no solamente tiene su pasado izquierdista, sino que hay una transformación, hay una evolución de Fernando Rospigliosi hacia un Rospigliosi democrático, defensor de la democracia, de la libertad de expresión, de los derechos humanos. Además, un periodo que sí tuvo un largo tiempo, Sí. 30 años Sí. por lo menos. Mira, yo puedo reconocer que Mario Vargas Llosa evoluciona en su pensamiento. O sea, tú lees los trabajos de las cartas que envía a Caretas Mario Vargas Llosa respaldando las guerrillas de los años 60, y es un hombre que renuncia a un modelo, a una ideología y transita hacia una posición liberal. Pero es un pensamiento que evoluciona y que reconoce los errores de ese pensamiento. Pero cuando tú lees a Fernando Rospigliosi, Evoluciona. yo creo que no es una evolución, yo creo que es un pensamiento fanático, porque cuando lees lo que Epicentro ha mostrado, su defensa ¿Qué que ha mostrado hace, Epicentro? un documento donde Rospigliosi cuestiona a las Fuerzas Armadas en el caso Callara y pone en evidencia el actuar de las Fuerzas Armadas y la violación a derechos humanos, y ves la defensa que hace hoy, no es un pensamiento que evoluciona, Pedro. Es un pensamiento Claro, pero- trastornado, es un pensamiento que no se explica en evolución, sino que se explica casi en trastorno psicológico. Mira, hay un hiato temporal largo de Fernando Rospigliosi en el que él ha estado, en mi pequeña opinión, en la trinchera correcta. Mira, ahora que estoy en plan mudanza, Ok, has encontrado en libros. plan mudanza, me he encontrado con algunas cosas de Rospigliosi, porque, o sea, yo a Rospigliosi, con Fernando Rospigliosi, tenía una relación amical. Cercana, claro.
lo admiraba mucho, lo respetaba mucho. Es un poco mayor que tú, además, Sí, Pedro, sí, ¿no? sí, sí, Generacionalmente sí, hablando, ¿no? Sí. Y además leía las publicaciones que escribía Rospigliosi. Tiene este libro, por ejemplo, Montesinos y las Fuerzas Armadas, que, como dice en la contratapa, empieza diciendo la historia peruana está jalonada de dictaduras militares y civiles, pero nunca un gobierno autoritario, el de Fujimori, sustentado en las Fuerzas Armadas, había sido manejado por los servicios de inteligencia. Esos servicios, dirigidos por el ex capitán Vladimiro Montesinos, se convirtieron en el verdadero poder en el Perú durante la década de gobierno de Alberto Fujimori. Y alucina las citas. America's Watch, ¿no? Que ya casi no suena, pero digamos era así como un referente Sí, sin duda, del progresismo de la época. Rolando Ames, un senador de izquierda, Aprode, que él fue uno de los cofundadores, Carlos Basombrío, Julio Kotler, uno de los más citados, Carlos Iván de Gregori, otro de los más citados, Javier Díez Canseco, Luigi Einaudi, que en la época de Fujimori era un funcionario internacional sumamente odiado, Diego García Sayán, el rey de los caviares, Gustavo Gorriti, el más citado de lejos, pero de lejos en esta publicación, el Instituto de Defensa Legal, IDL, varias citas, Ricardo Letts, del PUM, Cynthia McClintock, una gringa que también era así considerada, pues como en esa época se le hubiese llamado caviar, pero del sector progre. Alberto Taro, la coordinadora del Foro Democrático, Henry Peace, el general Jaime Salinas Sedó, mi primo hermano, Carlos Tapia, entre un montón de gente más. Y este libro que para mí es una... no voy a decir una obra de arte, pero sí es un libro importantísimo y que adquiere vigencia más aún en estos tiempos, ¿no? Claro, para quienes no conocen al Fernando Rospigliosi de esa época, va a decir, oye, que es una cosa engañosa, pero aquí él ya se adelanta a lo que hoy día es pan de todos los días. Las fake news, la desinformación, la manera como se utiliza determinada información y, por ejemplo, dice, nunca que se recuerde se ha visto algo como esto en la vida política y en la prensa peruana. En la época que había Confidencial, los diarios Chicha. los diarios Chicha. Y dice, si Gustavo Momellona, que recibió fango, pero fango con ventilador, congresista y director de un diario importante, puede ser atacado de esa manera tan infame, cualquiera es pasible de convertirse en víctima potencial de las invectivas de los autores de estas campañas que actúan con toda impunidad. En ningún país democrático del mundo, en medio de prensa legal, se puede inventar, calumniar, difamar, injuriar, como lo hacen los diarios amarillos en el Perú. Y siguen las citas. Habla de Expreso, que cómo cambió, cómo se convirtió en lo que en el pasquín de la caverna. Lo que es ahora, sí, claro. ¿no? Pero en ese momento fue gradual, cuando toma el control Eduardo Calmel del Solar. Después, pero es como un adelantado. Sí, claro. Este fenómeno solamente ocurre en el Perú, donde se ha creado una prensa sensacionalista al servicio del gobierno. El gobierno al que se refiere es el de Fujimori. Y después es alucinante las cantidades de páginas que defiende a defender a periodistas como Ángel Páez y Gustavo Gorriti. A Gustavo Gorriti lo cita cuando señala que el periodismo independiente y de investigación ha jugado un papel muy importante en el proceso que ha vivido el país en los últimos años, que puede sintetizar así. Claro. Y cita a Gorriti. Claro. Estos años pueden resumirse en buena medida como la lucha de la información contra la desinformación, porque en la medida en que ellos buscaban cooptar
hubo un núcleo de periodistas, sobre todo los de investigación, que no solo no se dejó silenciar, sino que creció y que al hacerlo fue la pieza fundamental de la limitación y neutralización de iniciativas del Fujimorato. Fue lo que permitió revelar ante el país y ante el mundo el verdadero rostro de este régimen mediante la revelación específica de casos que iban desde masacres terribles hasta corrupciones profundas. Déjame, ya acabo. No, no, sí, sí. Y va terminando en sus conclusiones como este tema de esta prensa mercenaria, esta prensa antidemocrática, esta prensa que se adelantó a la deriva autoritaria que ahora sí cunde en todas partes. Sobre todo, dice, a partir del golpe de Estado. Golpe de Estado de 1992, lo llama un cogobierno cívico-militar. Y no puedo terminar con... Pues este libro me lo dedicó. ¿Te lo dedicó? Me lo dedicó Mira, Rospigliosi. Ahí tenemos la dedicatoria que dice: para mi amigo y compañero de lucha, Pedro Salinas. Ah, no. Afectuosamente, Fernando Rospigliosi. 28 de septiembre del año 2000. Por eso te decía, Pedro, alguien que se sienta horas a escribir esto, ¿en qué año? Año 2000, 2000. 2003 debe ser, 2002. 2000. En la primera página creo que tienes la fecha 2000, escrita con 2000. lapicero, 2000. No, año 2000. No es un Primera pe- edición, año 2000. que se Y el toma las otro- horas, la reflexión, que hace citas, que busca fuentes, que busca libros. 20 años después, ¿es un pensamiento que evoluciona o es un pensamiento que se acomoda, que encuentra 180.000 razones para decir lo contrario a lo que pensó, a lo que escribió o a lo que dijo Pedro? No puede ser un pensamiento que evolucione en mi perspectiva. No, a ver, el salto cualitativo de esto, Ajá. Ajá. a lo que es ahora, yo todavía no lo termino de entender. Y te soy sumamente honesto. Me da pena, me da rabia, son sentimientos encontrados. Pero este Rospigliosi duró un montón de tiempo. Sí, señor. Sí, 30 señor. años. Sí, señor. O sea, que haya sido de vanguardia revolucionaria, De la Federación de Estudiantes, lo en que la tú quieras, Católica. pero eso yo lo veo como pecados o errores de juventud. O sea, yo fui facho, Carlos. Yo fui facho, y yo lo reconozco. Yo fui fascista y leía a Primo de Rivera, al capitán Cornelio Codreanu. O sea, escuchaba marchas nazis, hitlerianas. O sea, y lo digo, pero creo que después evolucioné, no sé, Pero no hacia una radicalidad, Pedro. a no un te fuiste- liberalismo Claro, político pero y no te económico. fuiste al extremo contrario, Pedro. Yo te pregunto, ¿hay obra de lo que hoy piensa Fernando Rospigliosi escrita por él en estos términos? ¿En sus nuevos términos? ¿Los nuevos términos ideológicos de Fernando Rospigliosi han generado obra? ¿Están por escrito? ¿Estos libros de lo que pensaba Fernando, hay obra hoy de él? No, No lo, la que, hay. lo que hay son columnas en Expreso, Así es. donde hoy día, por Así es. ejemplo, sigue su pelea con, hay que arrasar con el Poder Judicial. Justo hoy día sale su columna. Oye, lo que hizo con la sesión judicial el otro día no fue una presión a los jueces sobre un caso de derechos humanos. Hay que barrer el sistema judicial. Así termina su columna de hoy día. No, es de locos. O Es sea, de locos. Es de locos. Y te lo voy a decir con algo de tristeza, Pedro. Fernando Rospigliosi fue mi profesor de Lo periodismo en la comentaste universidad. en tu programa, sí. Entonces, con él hemos estado, con otros compañeros en la universidad, en la mesa de redacción, y hemos hablado del fujimorismo y del peso de una dictadura y de lo que significa hacer prensa en el marco de un gobierno dictatorial. Entonces, cuando yo Y aprendiste. aprendí justamente, Ah, pues. aprendí de él, Pedro. Entonces, cuando lo veo hablar, digamos, ¿es que lo que me enseñó fue una farsa? ¿Es que lo que me enseñó era un doblez, era un doble sentido, estaba acomodando un discurso, era lo que él realmente pensaba? En ese momento sí. Entonces es doloroso, pero hasta las entrañas, Pedro, escucharlo ahora. Presionar a Janet Tello del Poder Judicial, que me parece una jueza honesta y valiente. A mí también. ¿No es cierto? A En mí también. principio, para que los jueces no apliquen
digamos, la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos? Además está en campaña contra ella. O sea, no puede ser, pues, Pedro. Está en campaña contra ella, sobre todo después de que Yanet Tello, el día del inicio del año judicial, le dijo en su cara pelada al inquilino precario de Palacio, a la señora del Tribunal Constitucional y a él como presidente del Congreso, que el Poder Judicial no se iba a dejar avasallar ni amedrentar por presiones de ningún poder del Estado, Ujú. porque es un poder independiente. Ujú. Se lo dijo, sí. Y a partir de ahí le declaró la guerra. Entonces, en este contexto, a este aprendiz de presidente, prefiero que la prensa independiente lo siga poniendo en evidencia y en vergüenza de lo que es, y aguantemos 3 meses duros, Pedro. Porque además este Congreso no lo va a vacar. Si es su instrumento, si... Yo lo sé. Yo también presumo que no lo va a hacer. Pero yo lo que voy es que por menos Por menos. vacaron Por a menos Pedro vacaron a Castillo. Pedro Castillo. Y a Boluarte también por menos, aunque debió ser el primer día. Porque Boluarte ya no se ya sostenía. no se sostenía, por supuesto. Porque era un rosario Claro. de escándalo Claro. tras escándalo. Pero el es- horizonte ojo, temporal de Boluarte ojo. sí de pronto pensaron ahí el negocio, ¿no? Claro, esto va a seguir Va- empeorando, claro. va a seguir empeorando y antes de que nos revienten la cara, Claro. la sacamos y sacamos, ponemos así a es. alguien más funcional. Así Sacamos es. a Dina y ponemos a Dino, como dijo la doctora Marianela Ledesma en una entrevista conmigo, que me parece muy No le des muy más gráfica, dinero, no, por muy supuesto, gráfica por la supuesto. figura. Bueno, y ha sido el Dino perfecto, hasta que aparecen los videos con el tío Johnny. Sí, sí. Y O sea, ni el general del aire va tan rápido como una llamada. no. ¿No es cierto, Pedro? No, Gerí es Flash. Gerí es Flash. Gerí es Yo Flash. me parece impresionante, digamos. Es una cosa de locos. Oye, la rapidez y molesto en el teléfono, ¿no? Está pero golpeándose la pregunta es, pierna. ¿a quién llamó y quién resolvió el tema? A ver, tenemos comentarios. A ver, comentarios del público. Gerí no solo sería lobista del chino, sino su abogado, ¿no? Que es la hipótesis que maneja Rosa María Palacio, ¿no? ¿Tú escuchaste a Rosa María Sí, ahora? sí, siempre pertinente, Rosa María, hoy. No, hoy estuvo, siempre está muy bien, pero hoy día, mira, ha sido como pelar un plátano. No quedó nada de Gerí. ¿Qué nos interesa que Gerí? No, detesto las frases mal escritas que no puedo leer ni entender. Jorge, o sea, tómate un tiempito más y frasea mejor. Carlos Cornejo se suma a la República, los troles de la DBA deben estar votando, va a haber, este sí lo puedo leer perfectamente. Y es verdad, además, lo que dice Enrique. Está bueno que los troles escriban, nos genera tráfico al final, o sea que perfecto, está perfecto. Gracias. Magnífico Aquí, programa, dos grandes periodistas juntos, gracias, saluditos desde Miami. Un abrazo, Miami, ahí toda Irma. la gente peruana. Buenas tardes, Pedro. Viendo tu excelente programa, tienes ahora un gran invitado que está haciendo un programa con formato innovador, interesante y divertido. Muchas gracias, un abrazo. Pero con mi crítica que faltó ahí una segunda parte de Rospi. De terror, si el señor Rospigliosi pudiera asumir una encargatura presidencial. Absolutamente, sí, bueno. El Rospigliosi de hoy. De qué terror. Miedo, De qué terror. miedo. ¿Quién genera ese trastorno psicológico en Rospigliosi? Esa es una buena pregunta. Esa es, una, Esa es ese la es el gran pregunta. misterio, ¿no? Sí. Ese es el gran misterio. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué pasó? Mm. O sea, uno de tus invitados en ese programa te ponía como ejemplo el caso de Eudócio Radín, Sí, ¿no? señor. Que sí, es de los casos más famosos en la historia política contemporánea peruana, de alguien que ha transitado de un extremo Así es. a otro, y sí, en plan Rospi al final, ¿no? Sí. De una derecha extrema que tú te dices, o sea, ok, todos podemos cambiar de pensamiento, cambiar de opiniones, Sí, cambiar sí, de posturas claro, políticas, tenemos derecho a evolucionar o involucionar para bien o para mal. Sí, señor.
pero volverte en un renegado de lo que eras antes. Eso es. Yo me niego aún a pensar que sea dinero, Pedro. Me niego todavía a pensar Sí, en no, yo eso. también, yo también. Pero hay quienes lo tienen clara, hay quienes te dicen no, son las 180.000 razones. Pero, bueno, Excelente programa, Pedro Salinas, y buen jale, el señor Muchas Carlos gracias, Cornejo, muchas gracias. unidos contra toda la corrupción. Gracias por su veracidad en sus investigaciones. Desde Nueva York, María Elena. María Elena, un gran Estamos con abrazo. programa gringo. por la hora. Desde Trujillo. Saludos, Rospulgoso, Gusano, se comió el alma de Fujimori y Montesinos. Eso, lo de Gusano, ¿sabes que primera vez que lo escuché? Bueno, ya lo había escuchado antes, pero en tu programa, que no... Creo que venía de la época de Vanguardia. Ya, porque yo todo el tiempo que he conocido a Rospi, no, eso de Gusano para mí No tenías referencia. no. Excelente programa, lo felicito. Sigo a Cornejo desde Gracias, Canal sí, N. un abrazo gigante. Yo desde que era dirigente universitario, alucinen, Muchas lo gracias. viejo que estoy. Qué buena dupla, saludos desde Almería, España. Es un programa internacional. Mariela, estamos un hoy, abrazo. hoy Estoy día pensando estamos- mucho en los amigos de España. Ha habido un accidente terrible, Terrible. en Córdoba, un par de Terrible, trenes ahí horribles. Terrible. Un abrazo, solidaridad enorme con España, un abrazo. Saludos desde Huancayo. Sí, han sido 2 trenes estos de altísima, De altísima velocidad. velocidad, sí. Por lo menos ya van 40 muertos. Sí, una cosa espantosa. Todo se resuelve con Rafael López Aliaga. Sí se puede. Eso, grande, César Río, nos hiciste en la mañana. ¿Por qué, presidente? Y, vaya, ya Aquí estamos con Ángel Páez, ¿ah? Se Aquí activó está. la granja, se activó la granja. Estamos en fondo celeste, además. ¿Ah? Aquí con Ángel Páez, aquí no estamos con Aliaga. Muy buen programa. Gracias por informarnos desde Arequipa. Estamos la internacionales, ciudad yo lo hermosa. dije. Carmen, Estamos un abrazo. internacionales. Buena conversa. Muchas gracias, qué bonita foto ahí, una pareja. Gracias. Y ya no leo esa, ya no veo ya. La próxima vez tengo que venir con lentes. No, yo a partir de los 45 ya no pude dejarlos hoy. Bueno, y he traído otra publicación ¿Qué has más. traído? Este librito, a la man. nada, yo lo publiqué en el año, sobre el segundo gobierno de Alan García. Lo publiqué con Planeta en el año 2011. Está ¿Portada de Carlín? portada de Alonso Núñez. Ok. Dedicado a mi hijo Antonio. Y el prólogo se lo pedí a Fernando Rospigliosi. Se lo pedí a Rospi porque era mi amigo y como les digo, o sea, yo siempre respeté su capacidad de lucha, de enfrentamiento al el poder en general. Y este, si bien es un libro sobre Alan García, en el prólogo hace un símil con el fujimorismo, donde dice, Alan en política renunció a un populismo vagamente socialdemócrata y se convirtió en un conservador retrógrado, reaccionario, que compite con el cardenal Juan Luis Cipriani en ideas vetustas y arcaicas. Por su alianza con el fujimorismo, Alan, durante todo su periodo, el segundo gobierno, no fue un mero compromiso táctico para sumar votos en el Congreso, sino la muestra de una simbiosis profunda. Que lo diga Rospi, ¿no? Hablando, o sea, ¿qué es lo de ahora? Es una simbiosis inexplicable. Y después dice, García es en el fondo un admirador de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, de sus métodos corruptos para controlar el poder judicial, el que quiere barrer ahora Rospigliosi. Las Fuerzas Armadas, el Congreso, que controla el fujimorismo ahora, liderado por... Es alucinante. Los medios de comunicación, ha hecho poco por ocultarlo y mucho por imitarlos, comparte con ellos su falta total de escrúpulos y una deshonestidad a toda prueba. Y así hay kilos de textos de Fernando Rospigliosi en caretas, en publicaciones del Instituto de Estudios Peruanos, de APRODE, publicados a lo largo de 30 años, 30 años. 3 décadas. Sí.
Sí. 3 décadas. Con valores que en su momento parecían absolutamente arraigados y parecían parte de su naturaleza y razón de ser, de su ADN. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La pregunta que ha hecho un televidente es clave, ¿no? ¿Cuál fue el quiebre? Yo tengo una hipótesis que es muy aventurada, pero de pronto cuando estuvo en inteligencia, tuvo capacidad de olfatear y mirar donde otros no pueden mirar. Y que allí ha encontrado, ha visto, oyó cosas que nadie ha oído. Y ahí comienza un proceso de transformación radical en una mente que se quebró. Esa es para mí, la única explicación que encuentro. Sí, yo no tengo ninguna No hipótesis. tengo otra. No tengo No otra. tengo ninguna, simplemente no salgo de mi De tu asombro de escuchar, leer las barbaridades que hice ¿Qué dice ahora, no? y en lo que se ha convertido. Mm. O sea, Alan García era un personaje camaleónico, Claro. ¿no? No, pues por supuesto. Pero lo de Rospigliosi supera a Alan García. Sí, sí, sí. Y lo de Eudosio es otra historia. Digamos, en la historia del Perú no hay mucho más de este, de esta estirpe, ¿no? Es curioso ahí. No. Pero en fin, ya. ¿Estamos ahora? Sí, pero a ver, últimos comentarios, Ya, a ver, Valeria. a ver. A ver qué va a pasar con Geriz, es otro misterio ahí. Bueno, Rospigliosi pues se pondrá la banda presidencial. Y de pronto ese es el anhelo, ¿no? No, porque Valeria me acaba de comentar que Rospigliosi ha salido a decir que él no está de acuerdo, Él no está de acuerdo con la vacancia. sí, porque no hay, ahorita solamente hay indicios, sospechas, nada en firme. ¿Tenemos las declaraciones de Rospigliosi y Valeria no? Uy, por estar centrándome en los trolls, se me escaparon. Oye, Ya. ¿no te sorprende en este canal qué jóvenes son las productoras? Sí, y casi todas son mujeres. Y casi todas son mujeres, eso es impresionante. Y nos van a comer, Por eso Pedro. los programas funcionan bien. La gente joven nos va a comer. Interesantes los temas de hoy, siempre con la peculiaridad que te caracteriza. Pedrito, un saludo desde Hilo, Moquegua. Imagínate. Te mereces 1 millón de likes. Ya pónganlos, pues. Qué bien, Carlos Cornejo de vuelta. Saludos, Un chicos, abrazo. desde Nueva York. Oye, estamos Está bien, internacionales. recontra. Un abrazo, amigos. Gracias por el cariño. Recuerdo que Carlos Cornejo participó en la campaña de ¿Qué color son tus muertos? muchas gracias. Ese gesto me hizo admirarlo más. Muchas gracias. Raquel. Muchas gracias. ¿Recuerdas esa campaña Saludos que hizo? desde Múnich. Mira, pues, abajo los corruptos. Vaquen al Nino, al Nino será. Al niño. Es El niño. A Jerí. Pero los niños son los de Acción Popular. A Milano. Chao, Pedro. Salud. Salud, Milano. Hoy hemos estado Carlos Cornejo nos ha hecho internacionales hoy día. Porque, No. presidente, voy a reír a mares cuando te vea llorar, zurdo, resentido. Yo zurdo. Sí. Yo sí. Recontra zurdo. Yo sí, porque el corazón late a la izquierda. No se olviden, ¿ah? Yo tengo el corazón a la derecha, pero... Solo recuerden cómo acaban los traidores. Sí, nos acordamos. Sí, Claramente. pero eso suena así a... Claramente. Hay fanáticos que pasan de un... Los Bueno, hay, eso los es hay, verdad. los hay. Eso es verdad. Los hay, eso es clarito. Sí. Sí, ese era uno de mis temores cuando me fui a Elysium y descubrí que estaba en una secta, pasar de un fanatismo a otro, ¿no? Claro. Es algo así con lo que tratas Pasa, con sí. psicoanalistas, Pensamientos fanáticos psiquiatras, así, sí, psicólogos. Lo bacán y después colocan otro títere y así vamos dependiendo del Congreso corrupto. Sí, pues hace rato que dependemos estamos de en este... esa. Es verdad, ha sido un operador de lobbies y a él le encargan la presidencia del Perú. Se nota que a estas organizaciones criminales disfrazadas de partidos no les importa el país. Para nada. Claudia, les importa un bledo el Para país. nada. Y también hay jóvenes conservas que eso es más triste. Sí. Bueno, Bueno. yo era un chiquillo conserva. Facho, ya lo dije. Pero se puede ser conserva de una derecha interesante también, de una derecha moderna, que la hay. Diría yo, Pedro. A ver, en el espectro que yo reconozco de derecha democrática,
están el grupo de Rafael Belaúnde Por ejemplo. y el grupo de Carlos Spa, que es verdad, ha metido la pata hasta los corvejones Hasta con los el codos jale de de Montoya. el almirante Ahí se de equivocó. Pecera Se equivocó Montoya. totalmente. A Gerí lo eligieron adrede por su problema de denuncia de violación, así la mafia lo tiene como rehén. Buen programa. Buen Saludos. punto. Buen Sí, punto. Luis, Buen punto. De acuerdo. Bueno, Valeria, oye, nos pasamos, y nada, aprovechamos para darle la bienvenida a Carlos Cornejo. Muchas gracias, compañero. Ha sido un gusto estar aquí contigo. Y nada, que siga la Te suerte agradezco con tu mucho. programa y este tipo de programitas de recordar cosas. De revisión, sí, de archivos. Así es, en esas andamos. Me encanta el concepto del programa. Gracias, Pedro. Gracias. Sí, la idea es esa. Vamos a mirar archivos, no para vivir en la lógica de todo tiempo pasado fue mejor, sino en la lógica de mirar y entender procesos que nos han traído hasta aquí. Sí, porque el peruano tiene, como es de memoria así, de velita Somos de memoria misionera, corta, sí, claro. No, somos No, desmemoriados. de velita sí. misionera, o sea, ni siquiera de Sirio Pascual, velita misionera. Estamos condenados, pucha, que a patear la misma piedra una y otra Sí, vez y sí, ya estamos, sí, pero sí. digamos, Sí. Creí que ibas a decir tropezar de nuevo con la misma piedra, pero mejor no con lo que le ha pasado a Julio Iglesias y con las que está viviendo, que lo han acusado. ¿Has escuchado no toda la historia? Acá le hemos contado. Ah, no te creo. Claro, Oye, desde el día gravísimo. 1. Y ahora, bueno, ya no lo quería comentar, pero porque de verdad que le hemos dado al tema a Julio Iglesias toda la semana Ok, pasada. ok, no. Pero lo último es que Julio Iglesias está apelando a la Fiscalía Sí, señor. Española para decir si los casos se habrían cometido en otro país fuera de España, como en este caso Sí. República Dominicana y Bahamas, Donde no hay jurisdicción, digamos, ¿no? entonces No, España no debería meterse. ¿qué te Pero pasa? ya empezó, la Fiscalía por lo pronto ha decidido escuchar las versiones de las dos víctimas denunciantes. Y ahí vienen con la pizarra para decirnos, ¡cállate! ¿Tenemos que? ¡Ajá! Lo Buena, tenemos. Valeria. A ver, ¿qué Valeria. cosa dice Fernando Rospigliosi? Lo que respecta al presidente Gerí, también se ha presentado una moción para vacarlo. Mi opinión personal es que estoy en contra de eso. Estamos en un proceso electoral y si alguien encuentra algo ilícito en el presidente, tiene por supuesto todo el derecho de denunciarlo y eventualmente procesarlo a partir del 29 de julio de este año. No está muy lejos. Entonces, pretender nuevamente a estas alturas un cambio en la presidencia de la República por sospechas, que es lo que hay hasta ahora, sospechas que pueden ser fundadas o no, pero que de ninguna manera, en mi opinión personal, deberían motivar cosas como esa, crear más inestabilidad, como digo, en medio de un proceso electoral que ya está en marcha y crear más inestabilidad para un país que ha tenido ya varios eventos de esta naturaleza en el curso de los últimos años. Yo no estoy de acuerdo con eso, ese es mi punto de vista y esas son las razones. Si es que hay algo que investigar, que se investigue, por supuesto. Y si hay que procesar, 29 de julio de este año están abiertas las condiciones para procesar a cualquier persona, incluyendo al, en ese momento será, expresidente de la República. Ahí sí. Ahí sí. Con Pedro Pablo Kuczynski, no. Y con los que le siguieron, tampoco. Empezaron a vacar, lo que dices tú. Sí. O sea, se convirtió en un instrumento, De control político. es un arma. Mm. Es un arma letal. Mm. Y lo han usado hasta Pedro Castillo, incluso con su socio. con su títere Dina Boluarte. Pero ahora vemos a un Gerí asustado, ¿no? Haciéndose en los pantalones, porque eso es lo que se nota en el video. Y ahorita acabamos de ver a un Fernando Rospigliosi tenso. Ya no está, le gusta el chifa, ve, ja, 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 ja. Se le fue el ja, ja, ja. Se le acaba de ir el ja, ja, ja.
No, no, el 21 de julio, sí, es ahorita nomás. No. Doble rasero. ¿Qué pasó, Rospi? En fin. Ahora sí tenemos que terminar, Carlos. Pedro, muchas gracias. Ha sido un Gracias gusto. nuevamente por todo, por estar acá, por aportar en el streaming con este programa que tiene la particularidad de hacernos recordar a los peruanos cosas que olvidamos con facilidad. Esa es Somos la idea. amnésicos en Te este agradezco país. mucho. Sí, vamos a recordar y vamos a recordar no solo la cosa política, también la cosa cultural, la cosa religiosa. Vamos a mirar varias Qué bacán. dimensiones. Buenísimo. Fue Carlos Cornejo y nosotros regresamos el día de mañana. No se olviden los likes. Chao.